Bienvenidos mis hermanos, damos gloria a nuestro Dios que nos permite estudiar la palabra. Hemos estado estudiando un tema muy interesante, un tema que son tiempos proféticos y debemos entender los tiempos de Dios que están enmarcados en la Escritura. Hemos estado estudiando eventos previos a la segunda venida del Mesías y creo que es un tema tan importante, un tema en que hay muchas dudas, muchas complicaciones cómo se dará. Pero prepare su Biblia, vamos a trabajar y pedirle al Señor que nos ayude en gran manera para que Dios pueda obrar poderosamente en nuestras vidas y traiga convicción de lo que la palabra nos está hablando. Le invito a que tome su Biblia a Apocalipsis capítulo 13. Aquí vamos a empezar en esta parte que nos resta de este tema. Así que sean bienvenidos mis hermanos. Gracias te damos, Señor. Señor, ayúdanos, danos entendimiento, sabiduría con tu Santo Espíritu. Gracias te damos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a iniciarlo con Apocalipsis capítulo 13. Necesitamos hacernos una pregunta. ¿Realmente qué es lo que nos enseña el capítulo 13 de Apocalipsis? Esta es una especie de visión general, escuchen, del capítulo 1 hasta el capítulo 12, de lo que fue revelado en el libro de Apocalipsis, en todos los capítulos anteriores. Es como volver atrás y mirar lo que va a pasar. Y lo que encontramos es que habrá una bestia, dice aquí la palabra, que es ese imperio, y esa bestia saldrá de la inestabilidad. Y esa bestia es el imperio del anticristo. El anticristo se va a valer de Irán. Claro está, hay mucha astucia. Es un imperio que está fortalecido y conducido por el mal. Él se levantará en un momento de inestabilidad, pero él derrotará al causante de eso. Eso es lo que nos dice la Escritura, que es el carnero. Esa es la fuente de la inestabilidad. Él producirá y utilizará todo eso para establecer su imperio. Dios nos está hablando de algo precioso. Y escuche, cada vez que encontramos la verdad de Dios y nos fundamentamos en ella, es donde vamos a tener grandes victorias. Muy bien, luego el libro de Apocalipsis nos sigue diciendo que se encuentra más adelante, que hay otra bestia, pero esa bestia es malvada, parece un cordero, dice la Escritura. Y descubrimos que es esa segunda bestia, que no viene del mar porque el mar representa inestabilidad. El mar es turbulento, se mueve todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que el imperio del anticristo surge de la inestabilidad y él va a asegurar las cosas. Él hará la situación estable. Él produce inestabilidad y se basa de esa inestabilidad que produce Irán para aparecer como un salvador de la humanidad. Muy bien. Luego, ¿qué va a pasar? Después de eso se manifestará el anticristo. Cuando miras el Apocalipsis, capítulo 13, esa segunda bestia, que es ciertamente el anticristo, surge ya no del mar, sino que surge de la tierra y surge en tiempos estables y él provocará un cambio espiritual. O sea, todo comenzará a cambiar drásticamente. Revisemos el panorama. Irán se levantará y producirá inestabilidad. El macho cabrío, que es el imperio del anticristo, lo derribará y traerá un tiempo de estabilidad. Pero el imperio del anticristo es de carácter blasfemo. Y por lo tanto los creyentes verdaderos actuarán y se levantarán en su contra. ¿Y qué pasará con nosotros al defender la justicia y la verdad? Cuando querramos cumplir el carácter de Dios. Eso es lo que debemos de querer. El carácter de Dios es santo,
es justo, es bueno. Esas cosas serán perseguidas por el anticristo. Y es por eso que vivimos o podemos ver en Mateo 24:9 que seremos entregados a tribulación. Si usted lee Mateo 24:9, ahí claramente dice la Escritura que seremos entregados a tribulación, a persecución. Si nos vamos al quinto sello, el quinto sello es el de los creyentes. Y esto nos lo está hablando en Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué dice la Escritura acerca de ellos? Apocalipsis 6:9 nos dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, y muertos por la palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían. Entonces, mis hermanos, así que habrá claramente persecución. Y la pregunta que tenemos que responder es: esos que están siendo perseguidos y los condenados a muerte, basados en Mateo 24:9, ¿son santos de la tribulación? Preguntémonos. Esto se nos ha dicho, se nos ha enseñado comúnmente. Entonces vamos a examinar esa pregunta, si de hecho de ellos se está hablando, o si estamos hablando de creyentes en un sentido general. Cuando comience la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años, veremos que los creyentes van a estar en oposición a la injusticia del imperio del anticristo y serán perseguidos, y muchos serán condenados a muerte. Vamos a señalar algo de estos últimos 7 años. La semana 70 de Daniel, que muchos llaman la tribulación. ¿Qué quiere decir ese término bíblico? ¿Hay formas de sustentar bíblicamente esa asignación? Cuando miramos la semana 70 de Daniel, en esos últimos 7 años, encontramos que la Escritura repetidamente afirma y consistentemente ese periodo lo divide en 2 mitades. Y al decir 2 mitades, a veces habla de 3 años y medio y otra habla de 2,260 días. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la Escritura, que la semana 70 de Daniel está dividida en 2 partes. 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante tenerlo presente. Pero la pregunta que deben de hacerse es esta: ¿por qué se repite esa división en la Escritura? Sobre todo en Apocalipsis, en el que Juan siempre divide estos 7 años finales, la semana 70 de Daniel, en 2 periodos. La Biblia hace eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de eso? Tenemos que hacernos esa pregunta nosotros. Quiero que vean algo más en las Escrituras. Vamos al Apocalipsis 13. Quiero que vean algo muy importante, yo diría, para el propósito de este estudio y tener la visión correcta de los tiempos finales. Lo que veremos en este momento es de suma importancia. Lo que encontramos aquí es algo muy significativo. Verso 5, donde se habla del imperio del anticristo. ¿Qué dice? Y se le dio una boca a ese imperio del anticristo, que hablaba grandes cosas. Estas grandes cosas no son buenas, sino cosas audaces y también cosas que no le agradan a Dios. Porque él también hablaba blasfemia y se le dio autoridad para continuar por 42 meses. Esto es muy significativo, porque aprendimos en la palabra de Dios que al imperio del anticristo se le permitirá funcionar, escuchen, durante 3
años y medio, hablando estas cosas audaces que son desagradables a Dios, llevando a cabo esta blasfemia. Este imperio de injusticia se le permitirá hacer eso. Muy bien. Ahora bien, ¿y saben cuáles las implicaciones de eso? No debemos de pensar que toda la semana 70 de Daniel, los 7 años completos, corresponden a la ira de Dios. No existe ningún respaldo bíblico. No hay manera de concluir a partir de un pasaje de la Escritura que toda la semana 70 de Daniel corresponde a la ira de Dios. Aquí nos dice que el anticristo, escuche bien, será capaz de seguir haciendo su maldad y hablar blasfemias. Escuche bien, por 42 meses, 3 años y medio. Ahora bien, ¿y qué hace durante ese tiempo? Verso 6. Entonces abrió su boca en blasfemias contra Dios. Escuche lo que dice la palabra. Para blasfemar su nombre, el carácter de Dios, de su justicia, de su tabernáculo. Esto representa la presencia de Dios. Y al anticristo no le agrada la presencia de Dios. Y luego comienza a tener un ataque contra aquellos que moran en el cielo. Muy bien. Cuando vemos esto, aquellos que moran en el cielo, hay que tener cuidado con algo. Si se hace un buen estudio bíblico de Apocalipsis, encontrarán algo. Verán que en el libro de Apocalipsis hay 2 grupos de personas. Los que moran en la tierra y los que moran en el cielo. Escuche bien. Y no tienen nada que ver con el lugar donde se encuentran físicamente. Cuando Juan en el libro de Apocalipsis habla sobre los que moran en la tierra, se refiere a aquellos que pertenecen al mundo, que son ciudadanos de este mundo, que son parte de este imperio del anticristo, mientras los que moran en el cielo no es porque estén allí físicamente, sino que están comprometidos con su ciudadanía celestial. Escuche qué precioso esto. Son siervos de Dios y son creyentes en el Mesías y están comprometidos con la verdad del reino. Esta es la iglesia. Escuche bien, esto es la iglesia. Seguimos viendo que en Apocalipsis 13, este capítulo es muy informativo y se vuelve aún más claro. En el verso 6 dice, y él abrió su boca, o sea, la bestia, el imperio del anticristo, en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto lo dice el verso 7. Muy bien. Muchos predicadores, cuando exponen su doctrina sobre los últimos días, no tratan con esto y dicen, bueno, estos son los santos de la tribulación. Pero no hay razón para pensar en eso. Y tenemos que probarlo a través de la palabra. Esto es lo que quiero compartir. Uno de los requisitos, escuchen bien, uno de los requisitos para enseñar la Biblia es estudiar la Biblia. Mis hermanos, yo no puedo enseñar la Biblia si no estudio la Biblia. Si no lo pido entendimiento y revelación a Dios a través de su Santo Espíritu. Y entender cómo está conformada, conocer las pistas y la metodología para interpretarla correctamente. Se encontrarán con muchas personas que dicen, esos santos no son la iglesia, sino los que llegan a la fe después del rapto. Mis hermanos, después del rapto viene la ira. Y en ese momento nadie se va a convertir. Ya el Señor dio oportunidad.
justo antes de la ira de Dios, la iglesia es levantada. Entonces, de ahí en adelante ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Tenemos que comprender los tiempos. Entonces, la Biblia dice, a él, al anticristo, se le concedió hacer la guerra con los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre cada tribu, o sea, cada lengua y nación, y todos los que moran en la tierra, aquellos que le pertenecen a este mundo, no al reino de Dios. Todos los que moran en la tierra lo adorarán, cuyos nombres no habían sido escritos, escuche, en el libro de la vida del Cordero, y fue muerto desde el principio del mundo. Entonces, con aquellos que sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, la Biblia se refiere a la iglesia. Escuche bien esto, tan maravilloso. Todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, la Biblia hace referencia a la iglesia de una manera muy general. Y luego tenemos una pista bien importante. En el verso 9. En los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, tenemos 7 mensajes, escuche bien, a las 7 iglesias en Asia Menor. Y para cada iglesia vemos algo. Vemos que Juan escribió el mensaje, pero el mensaje para cada una de las congregaciones es del Mesías. Y le dice a cada una de ellas, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu te dice. Y se lo está diciendo a las iglesias. Al mirar el verso 9 de Apocalipsis 13, donde dice, si alguno tiene oído, que oiga. Esto está haciendo referencia a las iglesias que se mencionan en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Esto nos vincula de nuevo a estos capítulos de Apocalipsis del principio. Esta es la forma que Juan nos hace saber que contra aquellos se hará guerra. Esos santos son efectivamente la iglesia. No se trata de otro grupo. Otro grupo de personas que llegaron después del rapto. No hay razón para pensar en eso. Se nos ha enseñado que la semana 70 de Daniel se divide consistentemente en 2 segmentos, ya sean segmentos de 3 años y medio cada uno, o de 42 meses cada uno, o de 1260 días cada segmento. Pero en el medio hay un evento muy importante. Y ese evento es la abominación desoladora. Y vemos que el Mesías la mencionó. Vemos que Daniel habló de ella. Y vemos que Pablo también lo hizo. Y cuando el Mesías habló de eso en Mateo, capítulo 24, verso 15, él habló a sus discípulos y les dijo, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que el lector, el que lee, entienda. Ahora bien, ¿cómo puedo entender si nunca he leído Mateo 24, a pesar que sea cristiano? Y me topo con este verso. Pero el mismo verso hace referencia a Daniel. Entonces tengo que irme a estudiar Daniel y empezar en el capítulo 8 hasta el 12. Y ahí comenzaré a comprender qué es lo que nos está hablando el Señor Jesús a través de Daniel. Entonces, justo después de este evento de la abominación desoladora, hay un cambio. Al
partir del verso siguiente, que es el verso 16, el contenido de lo que el Mesías está diciendo ya no está dirigido a los discípulos, sino a todos los que están en Judea, y habla de un tiempo de sufrimiento, un tiempo de angustia, el peor tiempo de angustia para Israel. Y esto lo habla Mateo 24, verso 21, que habrá gran tribulación. A Judea le dice, huyan, salgan huyendo, váyanse a otro lado y no regresen. Esto es lo que está diciendo el Señor. Ahora ven, ¿y por qué el enfoque está en Israel? Porque el verso anterior es Mateo 24, 14, dice esto. Y el evangelio de este reino debe ser proclamado a todas las naciones como testimonio, y entonces vendrá el fin. Muy bien. ¿Qué fin es este? Este es el fin de la era de la iglesia. Y él dice a la iglesia: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿qué el lector entiende? Entonces, ¿qué debemos de entender? Tenemos que encontrar la respuesta a esta pregunta más adelante. El evento ubicado en medio de esa semana 70 es la abominación desoladora. Y después de eso vemos algo. Después de la abominación desoladora, la palabra de Dios dice dos cosas que habrá. 144,000 de las tribus de Israel, según Apocalipsis 7, serán sellados. Y luego tenemos una imagen de un grupo de todos los idiomas, naciones, pueblos y tribus. Esta es la iglesia. Serán sellados 12,000 de cada tribu de Israel. Y luego dice que también serán sellados, dentro de ese contexto, ¿sí?, un grupo de todos los idiomas, naciones, pueblos y tribus. Y esto corresponde a la iglesia. A la iglesia que será llevada al cielo y estará de pie en reconocimiento de que depende de Dios, para estar de pie delante del trono de Dios, proclamando la salvación de Dios. Esta es una imagen del rapto, del arrepentimiento, y oigan esto. Oiga esto. Después de la abominación desoladora, un remanente de Israel será sellado. Y entonces veremos el rapto. Nadie sabe el día y la hora. No sabemos si son unas horas o después de sellar a Israel, días, semanas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que vendrá. Pero si sabes esto, que el rapto debe suceder antes de la ira de Dios, y veremos que esto está respaldado 2 veces en el libro de Apocalipsis, que está respaldando lo que Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:9, que dice: no estamos destinados para la ira. Los creyentes nunca experimentarán la ira de Dios. No estarán en este mundo cuando Dios derrame su ira. Esa es la promesa que tenemos de Dios. Mis hermanos, cuando comenzamos a ver la Escritura y los eventos que se darán, ¿en qué cronología? Comenzamos a entender muchas cosas. El error que comete mucha gente es creer que toda la semana 70 de Daniel, todos esos 7 años finales, son compuestos por la ira de Dios. Este no es el caso. Porque el anticristo tendrá autoridad para seguir adelante y hacer sus cosas blasfemas. Seguir a los creyentes durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel. 3 años y medio. Después del rapto, entonces y solo entonces, Dios empezará a derramar su ira. Y esa ira llegará a su fin
con la segunda venida del Mesías. Cuando el Mesías venga por segunda vez, escuche, Él dará el golpe final a este mundo y destruirá a los enemigos de Israel. Y cuando Él venga por segunda vez, sabemos en 1 Tesalonicenses 3:13 que los creyentes estarán con Él, porque la Escritura promete, donde quiera que Él esté, nosotros estaremos con Él para siempre. Y solo después de su segunda venida, que Él establecerá su reino. ¿Qué reino? El reino milenial, en el que Él gobernará 1000 años. Muy bien. Hemos visto lo siguiente y veremos los principales eventos. Vea qué es lo que nos dice la Escritura cuando ya los tomamos paso a paso. Primero, Irán se levantará, dice, y está ocurriendo ante nuestros ojos hoy. Irán será una fuente de inestabilidad, pero al final no lo logrará sus objetivos. El imperio del anticristo destruirá a Irán. Y el anticristo utilizará la inestabilidad causada por Irán. Escuche. También vendrán por terremotos, también por hambrunas, pestilencias, y vendrán otras guerras, y producirán una falsa estabilidad y establecerá su reino. El anticristo va a producir, escuche, ante los ojos de la tierra, de la humanidad, una falsa estabilidad. Y entonces Él establecerá su reino. Y cuando lo haga, este imperio, este reino falso, lo hará al comienzo de la semana 70 de Daniel, donde habrá ese falso pacto hecho con muchos. Durante la primera mitad de la semana 70 de Daniel, veremos que los creyentes, la iglesia será perseguida, y luego a la mitad de esa semana, la abominación desoladora. Y después de la abominación desoladora, el sellado de Israel, el rapto de la iglesia. Y solo después del rapto de la iglesia, sucederá después del punto medio, luego del rapto, la ira de Dios será derramada a través de los juicios de las trompetas, a través de los juicios de las copas, y la ira de Dios llegará a su fin con la segunda venida del Mesías, quien vendrá y derrotará en su totalidad el imperio del anticristo y establecerá el reino milenial. Mis hermanos, esto es lo que la Biblia revela que sucederá en los últimos días. Así que mi esperanza es que podamos disfrutar de esta verdad de la palabra y comenzarla a vivir y fortalecernos en Dios. Quiero dejar una palabra en su corazón que es voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos en lo correcto. Quiero invitarles a que tomen su Biblia y busque por favor en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Quiero leer unos versos de este capítulo. Y con esto entenderemos lo que Dios quiere, lo que Dios desea, cuál es su voluntad para ti y para mí. Dice el verso 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Escuche, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios,
que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios. Para la iglesia, para ti. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos muy complicados y necesitamos entender los tiempos proféticos. ¿Qué eventos se está dando? ¿Y qué esperamos nosotros? Mis hermanos, hay enseñanzas que por no interpretar y por no estudiar la palabra, nos llevan a confusión. Y necesitamos apoyarnos en esa palabra que trae verdad, revelación y entendimiento. Y sobre todo, que trae paz. Oiga, necesitamos buscar a Dios en medio de cualquier lucha. Todo aquel que mora bajo la sombra de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, estos serán guardados. ¿Y escucha bien? Yo sé que a través del poder del Espíritu podrá venir persecución a la iglesia. Muchos van a morir y van a morir por su fe. Pero también dice la palabra que muchos tropezarán. Yo no quiero tropezar. Yo espero que usted no quiera tropezar. Y necesitamos buscar a Dios y que el Señor nos fortalezca y nos dé ese valor poderoso para testificar y dar testimonio que Jesucristo, el Mesías, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Te doy gloria al Señor por esta palabra. Señor, te bendecimos y gracias. Que esta palabra penetre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a que nos siga a través de YouTube, Real Sacerdocio TV, y a través de Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones y bienvenidos a Palabra de Vida.